My name is Julia Gomez. I am the district parent liaison. Today we will have our topic that discusses unraveling dyslexia. What is it and what characteristics should I look for in my student? Our presenter today will be Ms. Ashley and Ms. Brown. They are our TBP special program coordinators. Next slide. Hola, buenos días, padres. Mi nombre es Laura Ríos. Soy gerente de reclutamiento de estudiantes de TBP. Es un placer estar aquí con ustedes. El tema de hoy será desentrañando la dislexia, qué es y qué características debo buscar en mi alumno. El día de hoy tenemos a nuestras presentadoras, la señorita Ashley y señorita Brown. Ellas son coordinadoras de programas especiales de TBP. A continuación vamos a presentar a Ms. Brown, Ms. Ashley y Ms. Rodríguez. Ms. Rodríguez será nuestra traductora el día de hoy. Ms. Brown, do you want to introduce yourself? Yes, I am Makisha Brown, and I am the District 504 Dyslexia and RTI Coordinator. Ms. Ashley. I am Valencia Ashley. I am the Special Education Coordinator. And Ms. Rodriguez. Hola, padres de familia. Mi nombre es Lupita Rodríguez y yo soy asistente de programas especiales y el día de hoy voy a servir como su traductora. All right. This is our agenda for today. When we are finished with our presentation, we want parents to be able to know what dyslexia is, any kind of characteristics that they need to look for in their student, our MTA program, which is the program we use to service kids for dyslexia at Trinity Basin, the difference between Section 504 and special education as it pertains to having dyslexia, and what an FIE is. El día de hoy los padres podrán comprender qué es la dislexia, qué características buscar, el programa MTA, sección 504 versus educación especial y qué es un FIE. So what is dyslexia? First and foremost, it's a learning disability that involves difficulty reading due to problems identifying speech sounds and learning how to relate words and letters. Also, a student is identified as having dyslexia will probably experience some primary difficulties in phonological awareness, phonemic awareness, manipulation, single word reading fluency, which is like the speed of how a student reads, and spelling. And please know, dyslexia is also hereditary. So if you are a parent with dyslexia, a grandparent, is a potential for a student to have dyslexia as well as a sibling having dyslexia. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es una discapacidad de aprendizaje que implica dificultad para leer debido a problema con la identificación de sonidos del habla y aprender a relacionar las letras y las palabras. Los estudiantes identificados con dislexia suelen experimentar dificultades primarias en la conciencia fonológica, incluyendo la conciencia y manipulación fenómica, la lectura de una sola palabra, la fluidez de la lectura y la ortografía. A menudo hay antecedentes familiares de dificultades de lectura. Es común que la dislexia esté presente en diferentes miembros de la familia, no nada más en su estudiante. Muchas veces es genético. Some of the primary difficulties that students have if they have dyslexia are reading words in isolation, decoding unfamiliar words, and spelling, along with oral reading fluency. So if you have dyslexia, it's hard for you to spell words accurately. And then at this age, whether it's pre-K3 all the way up to 8th grade, is who we service at Trinity Basin, it's the rate of how fast a student reads. So that would have them having some difficulties if they display dyslexia tendencies. The secondary difficulties include reading experiences. Sometimes students with those tendencies struggle to want to read a passage or a book.
And then reading comprehension, which means they can read the words, but they have a problem understanding what it is that they read. Learning new vocabulary is a challenge for them, and also handwriting might be a challenge for them. Dificultades asociadas con la dislexia. Dificultades primarias, leer palabras de forma aislada, decodificar las palabras desconocidas, ortografía, fluidez de lectura oral. Por ejemplo, tienen un poquito de dificultad para poder deletrear las palabras cuando se le pide, o para su nivel o para la edad que tiene, en el grado que está, la rapidez con la que puede leer. Ese es uno de los indicadores primarios. Ahora, dificultades secundarias, experiencias de lectura, adquisición de vocabulario, comprensión de literatura, expresión escrita. Batallan un poquito para poder entender lo que están leyendo, o al momento que tienen que expresar lo que leyeron no captan exactamente lo que estaba sucediendo en la literatura que estaban leyendo. Okay, so now we're going to look at some key facts about dyslexia. So about 80% of the population believes that dyslexia is associated with low intelligence. This is not true. So dyslexia occurs in people of all intellectual levels. So it doesn't mean that a student has low cognition or low intelligence if they have dyslexia. Also, dyslexia is the most common learning disability. It affects about 15 to 20% of our US population, and it is the most of our students that receive special education services do so under the label of SLD or specific learning disability. Dyslexia, as Ms. Brown mentioned earlier, it does run in families. So parents with dyslexia are more likely to have children with dyslexia. So if if your child is struggling with any type of reading concepts, and dyslexia is something that has run in your family, then please reach out to us so that we can make sure that we get the service, make sure we get your child evaluated and they get the services that they need. Also, research has proven that students with dyslexia can learn to read when instruction is explicit and systematic, multisensory, consistent and frequent, phonics-based, individualized, and emotionally reinforcing. So they can learn to read. And here at Trinity Basin, we do have a dyslexia program that goes over all of these different types of concepts to help students learn how to read. Datos claves sobre la dislexia. El 80% de la población cree que la dislexia está asociada con baja inteligencia. Esto no es verdad. Dislexia ocurre de todos niveles de intelectuales. Dislexia también está comprobado que ocurre en familias. Padres con dislexia, es probable tener hijos con dislexia. Así que si algún miembro de la familia usted sabe que tiene dislexia, es probable que haya algún otro miembro que también la tenga. Dislexia es más común, es la discapacidad más común en el aprendizaje y afecta a 15 a 20 personas de la población de estadounidenses. La investigación ha demostrado que estudiantes con dislexia pueden aprender a leer cuando la instrucción es explícita y sistemática, basada en fonética, individualizado, consciente y frecuente, y refuerzo emocional. Aquí en Trinity Basin tenemos el programa apropiado para poder ayudarles a nuestros estudiantes hasta nivel 8 para poder combatir con los problemas que le causa la dislexia. I'm sorry, Ms. Brown, you're on mute. Apologies. Okay, some additional characteristics you can look for if you think your student may have dyslexia. We have addressed the sounding out single words. So when you think about how this all ties together, think about a student having to do a spelling test. That would be a struggle for them if they're struggling to spell the words and then they're trying to identify that single word. They're struggling with the connection between letters and sounds. And sometimes they can confuse at and to, or said and does and goes.
They consistently make those spelling errors. And think about math. You know, dyslexia will affect math as well. They may have a problem knowing what those symbols stand for, or they get confused when it says addition in a word problem and they're trying to subtract or multiply and divide. Remembering facts, their multiplication facts, or even in history dates, those facts that they're trying to learn. And it may be time consuming for them to learn new skills. They memorize heavily, but they don't understand what they're memorizing, which goes back to that reading comprehension. And they might not be organized. And you also want to look for how they're holding their pencil or their writing utensil. It may look a little bit different for a student who may have dyslexia tendencies. They struggle with telling time, and they have poor fine motor skills. ¿Cómo buscar características de la dislexia? Las siguientes dificultades pueden estar asociadas con la dislexia si son inesperadas para la edad, el nivel educativo o las capacidades cognitivas del individuo. Tiene dificultad para resonar palabras individuales, leer palabras individuales de forma aislada. Por ejemplo, cuando les piden que aprendan palabras y después se las dictan, es cuando pueden ellos tener un poquito más de dificultad en comparación de otros niños en su clase. Puede ser lento para aprender la conexión entre letras y sonidos. Puede confundir palabras cortas en, a, dicho y, hace, va. Comete errores constantes de lectura y ortografía. Puede mezclar secuencias de números y confundir signos aritméticos. Puede tener problemas para recordar hechos, puede ser lento para aprender nuevas habilidades, se basa en gran medida en la memoración sin comprender. Puede ser muy bueno para aprenderse ciertas cosas, pero al momento que le preguntan qué es lo que quiere decir, lo que se memorizaron, es donde tienen problema en realidad en comprender qué es eso que aprendieron. Puede tener dificultad para planificar, puede tener dificultades para agarrar correctamente el lápiz, ya sea puño, pulgar enganchado sobre los dedos, etc. Puede tener problemas para aprender a decir la hora y puede tener mala coordinación motora fina. Por ejemplo, al momento de que usted le pide que se vista para la escuela, se tarda un poquito más a comparación de otros niños de su edad, ya que está teniendo un poco de problema para poderse poner la ropa correctamente. Okay, so a lot of the different characteristics that Ms. Brown discussed has been broken down to different categories. So when a student has dyslexia, they can have spatial temporal deficits or difficulties. So that means that they have difficulties with telling time, left-right confusion, gets lost easily. Also memory difficulties, so that they have trouble remembering dates, sequences, phone numbers, alphabets, the multiplication tables, motor control. So they have problems with coordination, handwriting, also difficulty copying. So if a teacher writes something on the board, they're going to have difficulty with copying that information that's on the board. And then in reading, they will easily lose their place in the text. Excuse me. They will lose their place in the text. Also moving or overlapping text, needing to reread. So they have to usually read it often to themselves before, it kind of clicks. Spelling, they can't remember what words look like, difficulty hearing sounds. Similar sounds cause confusion. And in listening, they find background noises very distracting. They have problems with note taking. So, if there's a lot of, noise in the background, then that can be, can cause them have some confusion as well. Also in the area of writing, so they can't find the right words. When they're trying to write stories or sentences, they have difficulty finding the right words. Also organizational problems. So, usually when they're writing like a paragraph, it has to be organized a certain way. So they'll have trouble with the organization, and then difficulty getting ideas on paper. So, they just struggle a lot with kind of, going through the whole writing process. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de los diferentes
categorías que incluye la dislexia. Vamos a hablar de las diferentes dificultades que pueden tener, por ejemplo, cuando se lleva a cabo algún trabajo donde tienen que escribir, tienen dificultad para poder poner sus ideas en papel, para poder organizar problemas organizativos, no pueden encontrar la palabra correcta. También al momento que tienen que escuchar, tienen problemas para poder tomar notas. Por ejemplo, si la maestra está dictando algo o pone algo en el pizarrón, ellos tienen problema para poder grasparlo y ponerlo en las notas o poder escribirlo. Se distrae muy fácil con el ruido de fondo. Sonidos similares causan confusión, dificultad para escuchar sonidos. Al momento de que alguien le dicta una palabra, tienen un poquito de problema para poder entender qué letras son las que llevan las palabras específicas. No pueden recordar cómo se ven las palabras. Sí recuerdan cómo escribirla, pero al momento de escribirla no recuerdan cómo se ve y es lo que les causa la confusión al momento de tener que escribirla. Para leer pierden el lugar en el texto. Es posible que tengan que repetir lo que acaban de leer porque no recuerdan exactamente en qué parte estaban. Miran el texto un poquito sobrepuesto o el movimiento y hace que se haga un poco más confuso para ellos. También al momento de el control del movimiento, tienen problemas de coordinación, como habíamos explicado anteriormente. Al momento de que tienen que ponerse una camiseta o tienen que vestirse, tienen un poquito más de dificultad al momento de escribir también. Puede ser que ellos sepan o sientan que sepan cómo escribir la letra, pero el modo que detienen el lápiz o el modo que mueven la mano es lo que se les está haciendo un poquito más difícil para poder copiar lo que necesitan hacer durante la clase. También dificultad de memoria. Muchos tienen problemas con poder recordar secuencias de teléfono, por ejemplo, los números de teléfono. Tienen problema también para recordar la secuencia del alfabeto, las tablas de multiplicar o las fechas importantes. Pierden también el espacio temporal. Tienen un poco de dificultad al momento de que los ponen a hacer algo, se les extravía un poco la hora, y tienen dificultad para poder decir la hora, confusión de izquierda a derecha, se pierde fácilmente, lo manda a hacer algo y se le olvida qué es lo que tiene que hacer. The program that we use at Trinity Basin to assist our students with dyslexia is MTA. It's a multi-sensory teaching approach. And so what this looks like is they work through a language arts program addressing the areas of alphabet, dictionary skills, reading, handwriting, cursive writing, and spelling. And our students that are in the program really enjoy the cursive writing piece. It's a guided discovery, and multisensory techniques are used for introducing, reviewing, and practicing skills that were listed above. The students will be pulled by the RTI specialist that's who services our dyslexia kids at Trinity Basin in small group. And when they receive that instruction, it's 4 times a week for 45 minutes. So it's very important for a student to be at school receiving those services so that we can help them. This program consists of 7 different kits. And so just to give you a framework about the kits, the expectation is if a student starts dyslexia services in August, they will probably complete kit 1 and kit 2. So it's not something that in an entire school year, the student would get all 7 kits. So it's spaced out to make sure the kids have all the tools that they need to be successful. So while they're in the class with the RTI specialist for the 45 minutes, this is how it's broken down. They spend 5 minutes, 5 minutes working on the alphabet and dictionary skills training, 5 to 7 minutes reviewing the previously taught letters for reading and spelling. They spend about 5 minutes working on new letter or concept introductions, 5 minutes on handwriting practice. They have time built in for reading practice, spelling practice, and at the very end, there's closure to review any previously taught materials or concepts for that day. And if time permits, they do discuss the comprehension and composition. MTA, enfoque de enseñanza multisensorial.
MTA es un programa integral de artes del lenguaje que aborda las áreas alfabetización, diccionario, lectura, comprensión de lectura, escritura cursiva y ortografía. Se utilizan técnicas multisensoriales y descubrimiento guiado para introducir, repasar y practicar habilidades en las áreas del plan de estudios mencionadas anteriormente. Los estudiantes disléxicos serán sacados de su clase por especialistas de RTI para trabajar con ellos en grupo pequeño y así recibirán las instrucciones de MTA 4 veces por semana durante 45 minutos. Hay 7 kits de instrucción con los que trabajarán los estudiantes. Completarán una verificación de dominio al final de cada kit para determinar si son elegibles para seguir adelante. Por ejemplo, al momento de que se trabaja con estos kits, no van a repasar los 7 kits en un año. Si un niño se le comienza a dar los servicios de dislexia en agosto, es posible que solamente avance al kit número 2 al final del año, porque se les toma su tiempo para poder practicar con los niños todo lo que incluye en ese kit. El horario de las lecciones serían, por ejemplo, 5 minutos al alfabeto y entrenamiento de habilidades de diccionario, 5 a 7 minutos revisión de las letras previamente enseñadas para lectura y ortografía, 5 a 10 minutos introducción de nueva letra o concepto, 5 minutos práctica de escritura a mano, 5 a 10 minutos práctica de lectura, 5 a 10 minutos práctica de ortografía, 2 minutos cierre rápido y repaso de conceptos enseñados previamente. Ya si el tiempo lo permite, entonces serían 10 a 15 minutos de comprensión y composición. Okay, so Section 504 or special education. So previously, students could be evaluated for dyslexia through either the Section 504 program or special education. Both programs do service students with disabilities. However, Section 504 services children in the general education environment through a plan of accommodations, whereas special education, they get more specialized instruction. However, in October, the law has changed and all students with a suspected disability of dyslexia must be evaluated through special education unless the parent declines to do so. So students who are currently serviced through Section 504 now have the option to have a full individual evaluation. So that also called an FIE. So that is an evaluation that is conducted under special education, where we look at all different suspected disabilities of the student, look at all different areas that they're struggling with, and to determine what areas that we're going to evaluate in. And then we have 45 school days in which to conduct that evaluation. And then we go to have an ARD meeting where we determine if the student will qualify for services. So an FIE is a collection of information about your child's special learning needs, their strengths, interests, and challenges. This can tell you and in the school what special services your child would need to be more successful in school. So even if a student doesn't qualify for special education services, the FIE process still looks at the student's strengths and their weaknesses and can help the teachers determine what will help the child be successful, even if they don't qualify for special education services. So if you are interested in getting an FIE, please notify Ms. Brown or myself at our emails listed here on the slide. En el pasado, los estudiantes podían ser evaluados para dislexia a través de la sección 504 o educación especial. En octubre la ley cambió y todos los estudiantes que con sospecha de dislexia deben ser evaluados a través de educación especial. Los estudiantes que actualmente reciben servicios a través de la sección 504 ahora tienen la opción de tener una FIE, evaluación individual completa. Una FIE es una recopilación de información sobre las necesidades especiales de aprendizaje, las fortalezas, los intereses y los desafíos de su hijo.
Esta evaluación puede determinar si su estudiante necesita de servicios especiales para tener más éxito en la escuela. Ahora, este estudio también, aunque su hijo o hija no califique para necesitar alguna forma o necesidades especiales del aprendizaje, también les da una idea a la maestra en qué áreas está su hijo más débil o necesita más ayuda. También les enseña en qué parte su hijo o hija está más fuerte, en qué materia. Así que esto también, aunque no califiquen, también les ayuda para poder aprender mejor. Si está interesado en que su hijo obtenga una FIE, notifique a la señora Brown o a la señora Ashley en los siguientes correos electrónicos. All right, so how can parents help their dyslexic child? So one good accommodation is the use of technology, like listening to audiobooks, because usually students with dyslexia have problems when there's print involved. So when they're listening to books being read to them, then that has an absence of print, which helps them to better comprehend the story. Also, use of text-to-speech software, so that can help them when they're organizing, their written compositions. They can type on the computer instead of writing. There's a lot of software, we usually have like autocorrect for spelling errors and that sort of thing, and it can help them better organize their thoughts. Game-based educational apps. So there are a lot of different apps that you can, download on your phone or go online that can help them, progress educationally. Also have family story time. So, have a time where you all as a family kind of sit down, do a read aloud, discuss the story, ask a lot of guiding questions, such as what is the setting of the story, who are the main characters, what are some things that you remember from the story. Make learning fun with games and hands-on materials that engages all their senses. So, we need to, so it's very beneficial when students with dyslexia can utilize other senses when they are doing any type of educational activities that better helps them comprehend the concept. Also break big tasks up into smaller pieces. So you may want to break something up into different steps, like step 1, do this part, step 2, step 3. So that helps them better organize their thoughts. And it's not such a big, overwhelming task that they feel that they cannot accomplish it. Also use positive reinforcement, focus on your child's strengths. So one of the categories that I believe was left out in the previous slide was about social emotional, how it affects students socially and emotionally when they are having a lot of these difficulties. So we want to, focus on their strengths and not their weaknesses. So, and we can help them to, become stronger in their weak areas when we do focus on their strengths. Like some students are very, artistically inclined, musically inclined, they have different strengths. So we want to try to, go through those doorways to help them build up their weaknesses. ¿Cómo los padres pueden ayudar a su hijo disléxico? Usar tecnología, escuchar audiolibros, usar software de texto a voz, escribir en la computadora en lugar de escribir con papel y lápiz, aplicaciones educativas basadas en juegos. Todo lo de la tecnología, como por ejemplo el momento que tienen que escribir un papel o tienen que hacer algún trabajo para la escuela, en la computadora tiene el programa ya integrado para poder corregir las palabras que no están deletreadas bien. Eso les ayudaría muchas veces porque así no se tienen que preocupar de si lo están escribiendo bien o no, ya que la computadora se lo corregirá. También al momento de que tiene que poner una oración, la computadora le ayuda para asegurar que la oración esté en el texto correcto, para que así puedan entender mejor lo que están tratando de escribir o lo que están tratando de poner en su trabajo para la escuela. También tener tiempo de cuentos en familia. Es importante tomar un poquito de su tiempo para así leer juntos, porque así usted le puede hacer preguntas acerca del texto que está leyendo. Puede preguntarle qué están haciendo las personas que están de lo que están leyendo,
Pueden así verificar si acaso están entendiendo claramente lo que están leyendo y no nada más están leyendo las palabras o están comentando las palabras porque se las saben de memoria. Hagan que el aprendizaje sea divertido con juegos y materiales prácticos. Empleen los sentidos, así para que ellos les guste poder usar diferentes materiales y les guste poder aprender de diferentes formas, no nada más las formas tradicionales. Divide las tareas grandes en partes pequeñas. Por ejemplo, si le dice, vaya y recoge tu cuarto, enfóquese nada más, por ejemplo, ve y tiende la cama o ve y nada más y recoge ciertos juguetes de cierta área de su cuarto, para que así ellos no se sientan súper estresados porque no entienden claramente qué es lo que deben de hacer o dónde es donde deben de comenzar. Use refuerzo positivo, concéntrese en las fortalezas de su hijo. A lo mejor si ellos fallan un poquito en lo que es académico, a lo mejor ellos son muy fuertes en arte o en música, así que usted puede decir, puede darle información o puede decirle cosas positivas acerca de lo que sí pueden hacer muy bien en vez de enfocarse en lo que están fallando. This would be the time that if we had any questions, please know that you can feel free to reach out to Miss Ashley or myself, the SPED coordinator. I am the 504 coordinator, Miss Brown. Any questions that you may have in reference to your student as it pertains to them having some dyslexia characteristics, we will be happy to support you and your family with any questions and support you in anything that you may need. En estos momentos, si tienen algunas preguntas, no duden en buscarnos. Estamos aquí para apoyarlos. Aquí está la información de Miss Ashley y la señora Brown para que así usted pueda comunicarse con nosotros. Incluso si lo quieren mandar el correo electrónico en español, está bien. Yo estoy muy cerquita de ellas, así que yo sería la persona que les asistiría en español. Por favor, no dude en buscarnos si tiene alguna pregunta. Y pienso que lo único que nos falló es que dieran su número de teléfono. So, si quieren dar también número de teléfono, Lupita. Ok, mi número de teléfono directo aquí en la oficina es el 972-893-3442. And if you want to say it in English as well. Sure, my phone number here is 972-893-3442. If you have any questions, don't doubt, just give us a call. Thank you so much, ladies. What a wonderful presentation. So thank you for taking the time to help educate our parents. Laura? Muchas gracias, señoritas, por tomarse el tiempo de hacer esta presentación. Es información muy importante que estoy segura que muchos padres van a estar agradecidos de tener esta información. Padres, esto es básicamente la presentación del día de hoy. Esperamos que haya sido una presentación donde hayan aprendido mucho sobre este tema. Igual como las señoritas mencionaron, si tienen alguna pregunta, aquí está su correo electrónico. Pueden mandar el correo electrónico en español también y la señorita Rodríguez se encargaría de traducir o contestar directo a su correo electrónico. Muchas gracias por estar aquí viendo esta presentación el día de hoy y esperamos verlos el próximo mes en otra de nuestras presentaciones de la Universidad de Padres con Trinity Basin Preparatory. Thank you. Gracias. Bye.